Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted. Estamos en vivo este día jueves 20 de abril, son las 3 de la tarde con 5 minutos en el Ecuador continental, una horita menos en el Ecuador insular allá en las Islas Galápagos. Le reitero, entonces, estamos en vivo disfrutando de estas conexiones en la medida en que nos facilitan ciertas cosas, porque no es tan fácil que agarre todos los tereques y me vaya para Cuenca y transmitamos desde Cuenca en vivo. La única dificultad, lo diré siempre, es que ya pasamos la pandemia, ¿no? Y entonces ya hemos vuelto a los abrazos, ya hemos vuelto a la mirada de ojo a ojo, mirarnos al ojo, ver el lenguaje corporal de la otra, del otro. Eso nos humaniza, nos hace seres humanos. Estas tecnologías, bien, están bien, nos sacan de ciertos apuros, pero están menoscabando ciertas cosas humanas, y es hora de que nos empecemos a plantear esos temas también con la inteligencia artificial. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Ya están usando ese chat GRP, no sé si lo digo bien. eh, ya puedo hacer tesis universitarias utilizando esa herramienta. ¿Es válido hacer eso? En fin, nos plantea temas profundamente éticos este asunto. Yo no sé si solo el surcoreano Han, Byung-Chul Han, está reflexionando sobre estos asuntos, la sociedad del cansancio. Podemos trabajar sin darnos cuenta mucho más de las 8 horas laborables. Podemos hacer muchísimo más y no nos damos cuenta. En fin, quizá tengamos que empezar a debatir estos temas. Y por suerte, ahí al otro lado, en la ciudad de Cuenca, probablemente la ciudad más hermosa de nuestro país, que nadie se ofenda, pero Cuenca tiene maravillas. Una ciudad que está atravesada por 4 ríos, alguien me decía, no puede ser fea. Y Cuenca está atravesada por 4 ríos y usted puede caminar en parques lineales por la orilla de los ríos y no se va a sentir incómodo. Es una ciudad bellísima y allá nos estamos yendo. Claro que quisiera que sea físicamente, ¿no? Para disfrutar de ciertos aires cuencanos. María Augusta Hermida, ella es la rectora de la Universidad Pública de Cuenca, una de las 30 universidades públicas que tiene nuestro país, está al otro lado. Bienvenida, María Augusta, muchísimas gracias por recibirnos. Muy buenas tardes, Javier. Muchas gracias por esta invitación. Mando un saludo a todas aquellas personas también que están ávidas por hablar de educación superior. Me he demorado un poco en aceptar este espacio porque la agenda del rectorado es sumamente llena, pero créeme que estoy realmente satisfecha de haber llegado esta tarde para conversar sobre educación superior. Muchas gracias, María Augusta. Y el tema es súper importante, ¿no? Porque si no hay educación que nos acostumbre a investigar de qué educación estamos hablando, si no investigamos cómo democratizamos esa misma educación, si no investigamos y no compartimos lo que investigamos, qué tipo de sociedad estamos planificando a futuro. Y ahí las universidades tienen un importante papel, ¿no? Eh, a veces el silencio de las universidades, y esta es una cuestión que a ti no te toca, porque en los recientes conflictos que hemos tenido en la educación superior, sobre todo en los recortes presupuestarios que afectan tanto, que amenazan tanto a la educación superior, una de las voces más nítidas que tomó posición y que nos hizo concienciar al resto de la sociedad ecuatoriana de lo que eso significaba, fuiste tú precisamente. Así que yo celebro y me alegro poder hacer este contacto con esta voz que fue tan nítida en defensa de la educación pública en nuestro país.
Bueno, muchas gracias por esas palabras. En realidad, desde el día que asumí el rectorado, ya son 2 años, me planteé recuperar ese rol social que debe tener la universidad en general y particularmente la universidad pública. Y este rol social obviamente tiene que ver con formar profesionales de altísimo nivel, pero tiene más que ver con responder a las grandes necesidades que tiene la gente, nuestra sociedad. La universidad es un espacio de producción de conocimiento, tal como ya lo has mencionado, pero de un conocimiento pertinente, de un conocimiento que resuelva problemas, de un conocimiento que nos proyecte también hacia un escenario deseable. Y me he planteado entonces cumplir ese papel. Me he esforzado, pero conjuntamente con un gran grupo de colegas, también de estudiantes y de personal administrativo y trabajadores de la universidad, por volver a presentar a la universidad pública como ese espacio de voz activa, de ese espacio de reflexión, ese espacio de crítica también, pero también ese espacio de propuesta, de construcción de política pública que esté activo en los debates nacionales, en los debates que obviamente nos convocan a todos y todas. Cuando dices eso, eh, me llevas inevitablemente a un terreno de la política, ¿no? Tenemos que aclarar siempre que la política no es lo que a veces vemos en la cotidianidad. Una cosa es la política y otra cosa es la politiquería, ¿no? Cuando tienes actores, hombres o mujeres de esa política que no se hacen cargo de lo que dicen, ¿no? Que hacen lo que les da la gana y eso es antiético, eso es inmoral. Así no se debería de hacer la política. Los políticos, las políticas tienen que hacerse cargo de lo que dicen. Y entonces cuando la universidad también entra en ese terreno, yo no quiero decir en la política partidista, pero sí en el terreno de la política como reflexión de la sociedad en la que estamos viviendo y por qué vivimos como vivimos y qué tenemos que hacer para cambiar cómo vivimos, me llevas al terreno de la política, porque la universidad, desde mi perspectiva, me tiene que ayudar a construir utopías. Y eso es más importante todavía en el Ecuador actual, cuando vivimos una suerte de distopía. Efectivamente, la universidad es un espacio político por excelencia y me gusta siempre enfatizar que no es un espacio político partidista necesariamente como institución, más allá de las prácticas partidistas que puede tener cada persona con justo derecho. Pero la institución es política porque estamos a la larga hablando de una lucha de intereses diversos. Entonces, la pregunta que aquí nos hacemos es, ¿cuál es el interés de la universidad pública? ¿A qué lado nos ponemos? ¿Qué es lo que queremos construir y hacia dónde queremos caminar? Entonces, es un espacio político por excelencia en donde tenemos múltiples actores. Siempre, además, me gusta pensar que la diversidad que se presenta al interior de la universidad es sumamente positiva. El pensar distinto no es un problema. En la Universidad de Cuenca somos prácticamente 20,000 personas, entre estudiantes, docentes, investigadores, personal administrativo, en fin, 20,000 personas con su propia manera de ser y hacer. Sin embargo, hay objetivos comunes. Tenemos que definir cuáles son esos objetivos comunes y tenemos que remar hacia esos objetivos comunes. Entonces, como universidad pública, tenemos que defender algunas cosas fundamentales. Lo primero es defender lo público, porque a veces podemos encontrarnos con universidades públicas financiadas desde el Estado que no defienden lo público. Y eso sí es bastante triste. Defender lo público significa valorar la gratuidad de la enseñanza, la calidad de la educación, pero sobre todo significa entender que la educación es un derecho. Y cuando hablamos de derechos, no hablamos de la posibilidad de que unos lo tengan y otros no. Hablamos de que todos y cada uno de nosotros, más allá del sector social al que podamos pertenecer, tenemos que recibir este derecho que es la educación. Entonces, desde la universidad pública hay que defender estos principios básicos. Otros principios básicos que nosotros hemos defendido y seguiremos defendiendo es el tema de la autonomía universitaria. Esta autonomía es fundamental para poder pensar y actuar con libertad.
Caso contrario, empiezan a existir intereses que pueden ser intereses económicos, que pueden ser intereses partidistas o que pueden ser intereses de cualquier tipo que nos impiden realmente construir un conocimiento científico imparcial dentro de lo que cabe. Entonces, hay muchos conceptos básicos que se plasman en la universidad pública y que son nuestras banderas de lucha. Un tercer objetivo importantísimo, obviamente, es la calidad. No puede haber peor cosa que una universidad pública de mala calidad. La universidad pública tiene que ser la mejor del Ecuador. Yo en eso estoy trabajando, estamos caminando, estamos utilizando todos los recursos posibles desde el punto de vista económico, pero también todo el talento humano que tenemos para que la Universidad de Cuenca sea la mejor, no solamente de la región, sino, ¿por qué no?, también del Ecuador, como universidad pública y universidad completa. Que la universidad pública sea el reflejo de lo mejor que podemos hacer desde lo público. Porque desde lo público podemos realmente cambiar vidas, cambiar vidas. Y eso es algo maravilloso. En la universidad pública confluyen todos los sectores sociales, particularmente los sectores más vulnerados, más pobres de la sociedad, más empobrecidos. Y por lo tanto es maravilloso ver que después de 4 o 5 años, cuando has logrado entrar y mantenerte en la institución, cambias tu vida personal, la de tu familia y, por cierto, la de tu ciudad y la de tu región. Es maravilloso el potencial que tiene la educación. Entonces, todo esto que te he dicho son temas políticos y los estamos poniendo sobre la mesa de debate permanentemente al interior de la universidad y obviamente también hacia afuera. María Augusta, déjame contarle a la gente que tú eres en gran medida producto de la educación pública y ahí está la defensa también de lo público. Eres arquitecta, pero has estudiado casi todo, ¿no? Sistemas, sociología, filosofía, hasta que encontraste en la arquitectura el espacio que querías, ¿no? Y además tienes un concepto de la arquitectura con tu pareja que tienen esta empresa de diseño, la audacia en el diseño, el uso del espacio, claro, arquitectura sobre todo es eso. Y he visto diseños de ustedes que me han parecido hermosos, hermosísimos, que juegan con los espacios, ¿no? Que juegan con la luz, que juegan con la naturaleza. Imaginarte vivir en medio de un bosque, es posible construir una casa que te permita seguir sintiendo eso, ¿no? Que sigo viviendo en medio del bosque. Quería decirle eso a la gente, contarle a la gente que está ahí de rectora, una mujer, la primera rectora de la Universidad de Cuenca desde su fundación en el siglo XIX, Benigno Malo creo que fue el primer rector de la Universidad de Cuenca, y hoy una mujer está en ese rectorado, la primera mujer, y nos has contado 20.000 personas están involucradas, por lo menos en la Universidad de Cuenca, y no todas piensan igual. Ahí hay una enorme diversidad, pero yo me imagino que con estas pautas que tú das, no se insultan, pues. Es decir, hay discrepancias, hay diferencias, pero no hay agresiones, que lo vemos en el conjunto de la sociedad muchas veces, ¿no? Y esto es sinónimo inequívoco de que te quedaste sin argumentos. Por eso pasas a la agresión, al insulto, a la descalificación. La universidad tiene que mandarnos ese mensaje, ¿no? Tan nítido, ¿no? Soy diverso, no pienso como tú o como vos, como quieras decirlo, pero no te voy a agredir. Vamos a tener una interesante discusión. Un amigo me cuenta, no sé si conozcas a Abdón Uvidia, escritor, él imagina un diálogo, ¿no? Entre dos que se encuentran, el uno le dice, yo soy muy creyente, y el otro le dice, no, 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 yo soy totalmente lo contrario, soy ateo. Y entonces el primero le dice, no, no, entonces no tenemos nada que discutir. Y el segundo le dice, no, todo lo contrario, tenemos muchas cosas de qué conversar. Y la universidad nos tiene que enseñar a eso, ¿no? Sí, a ver, has tocado dos temas que para mí son fundamentales. Voy a empezar por el primero. Frente a los grandes problemas que estamos enfrentando en el siglo XXI, problemas complejos, la única manera de responderlos es la interdisciplina.
Y lamentablemente, actualmente nuestras universidades están muy compartimentadas de manera disciplinar. Es muy difícil empezar ese diálogo entre el área técnica y el arte, o entre el arte y las ciencias sociales. Se vuelve muy complicado. A veces no sabemos lo que hace el curso que está al lado, menos la facultad que está un poco más allá. Yo tuve la fortuna, tal como lo mencionaste, de tener una formación interdisciplinar cuando empecé mi carrera. Y me gusta contar esto porque a veces cuando uno ve a una rectora, pues piensa que la vida fluyó y que llegó a ser rectora sin ningún tropiezo, o que llegó a ser arquitecta de manera muy natural. En mi caso no fue así. Yo empecé a estudiar, tal como tú has mencionado, en una universidad pública, en la Politécnica Nacional, Ingeniería de Sistemas. Pero en ese momento los ingenieros de sistemas se dedicaban muchísimo al tema de bancos. Y francamente los bancos no era para mí, no era mi modus, mi forma de vivir, no era mi objetivo. Entonces, empecé a incursionar en la carrera de sociología en la Pontificia Universidad Católica, pero solamente un año. Pasé, como ves, del área técnica al área social. Y en ese año, pues conocí a quien fue mi pareja, es mi expareja, que era un arquitecto que estaba recién graduándose en Cuenca. Entonces él me pidió que venga un tiempo a Cuenca, aunque yo soy cuencana, pero en ese momento vivía en Quito, para que él termine su carrera de arquitectura. Y cuando vine a Cuenca, casi inmediatamente tuve mi primer hijo. Y cuando ya había nacido mi primer hijo, en otra ciudad en donde no había hecho mi colegio, con un hijo pequeño, sin profesión, porque había dejado ya 2 carreras, pues entré en la Facultad de Teología, en la carrera de Filosofía Pura, en donde casi todos los compañeros, o todos, eran aspirantes a sacerdotes. Yo era la única mujer y además con un bebé recién nacido. Sin embargo, todo eso, fíjate cómo me permitió incursionar en las ciencias sociales, en el área técnica, y luego ya con mi hijo nacido, cuando avanzaba ya en filosofía, empecé a arquitectura y encontré en esa profesión la posibilidad de combinar todas estas disciplinas, porque ahí además apareció el tema artístico. Pero bueno, esta formación inicial me permite tener esta visión interdisciplinar que creo que es fundamental para resolver los problemas complejos que hoy enfrentamos. Entre otros, la transformación digital, la crisis climática, los grandes problemas de salud y bienestar generados por esta vida sedentaria de las ciudades, los grandes problemas de inequidad que particularmente América Latina tienen, entre otras cosas. Entonces, fíjate cómo esa formación inicial me permitió ahora tener esta visión global que de algún modo estamos transmitiendo a la Universidad de Cuenca a través de los proyectos de investigación, de nuevas carreras, de proyectos de vinculación, entre otros. Ese es el primer tema que quería comentar. El segundo que tú tocaste y que me parece fundamental es el tema de cómo entendemos la democracia, cómo entendemos la gobernanza también. Particularmente para mí, y eso he comprobado en estos 2 años de gestión, mientras más democrático es el espacio, mientras más posibilidad tenemos de escucharnos, mientras más posibilidad de motivar al otro y también de apreciar lo que el otro dice, la gobernanza se vuelve más fácil. En contraposición, si tú te plantas y no puedes escuchar y eres agresivo, tal como tú has dicho, o quieres descalificar a tu oponente, contrincante o vecino, pues las cosas se ponen peor. ¿Qué es lo que hemos hecho en la Universidad de Cuenca? Es respetar, no hablemos de una democracia total, porque tú sabes que la ley de educación, la ley orgánica de educación superior nos permite a los rectores designar a las autoridades de cada facultad. Pero en la Universidad de Cuenca hemos determinado que eso se haga en base a una terna que presentan los docentes y ahora van a presentar también con estudiantes al rectorado. En mi caso, he respetado siempre al que está primero en la terna, sea más cercano a mí o no, no importa. Y en la práctica hemos descubierto que esa posibilidad, ese respeto nos abre la posibilidad de gobernar de una manera mucho más sólida y caminar en la misma dirección a todos en una institución, a pesar de las diferencias que podemos tener respecto a muchas cosas. Entonces, creo que la gobernabilidad o esta posibilidad de gobernanza se fortalece en la medida que fortalecemos la democracia. Y eso es algo que creo que a nivel nacional tenemos también que empezar a aprender y a ejecutar. La democracia no tiene que ser ese espacio de lucha permanente, de disputa permanente, de
de insulto permanente. Creo que estamos absolutamente cansados de lo que está sucediendo en nuestro país y en otros países también, ¿no? Pero en nuestro país está a un nivel muy, muy avanzado. Necesitamos más bien entender al otro y que el ganar una idea o que una idea se haga realidad, más bien esté basado en haberle convencido al otro, motivado al otro, mostrado al otro cómo esa idea nos puede hacer mejores, construir mejores sociedades, ser más justos, ser más solidarios, ser más equitativos. Entonces, esos dos conceptos ahora estamos aplicando al interior de la Universidad de Cuenca y creo que con buenos resultados. Toda sociedad tiene sus especificidades, qué duda cabe, ¿no? Nos podemos parecer muchísimo a los colombianos, nos parecemos muchísimo a los peruanos, a los bolivianos, en definitiva somos latinoamericanos, podemos hablar de la patria grande, pero eso no elimina nuestras especificidades. Tenemos nuestros propios personajes, hombres o mujeres de la historia, comemos de una manera, hablamos de otra, en fin, nuestras especificidades. La cuestión está en que si una sociedad descuida la investigación, descuida sus aportes a la ciencia, pues no le queda más remedio que tomar lo que le viene de afuera. No digo que sea malo lo que viene de afuera, lo malo está en que no tengas capacidad para tú hacerle el aporte a eso que viene de afuera. Tú tienes que tener tu propio aporte que responda a tu visión del mundo. Y si la universidad no hace eso, estamos mal. A mí me preocupa mucho eso. Yo aplaudía a más no poder cuando hubo el programa de becas, ¿no? Que soñaba con que construíamos masa crítica, ¿no? Quiero tener doctores, no estábamos en capacidad de hacer doctores, no teníamos cómo, solo había que irse afuera. Esto parece que va cambiando, ¿no? Porque, por ejemplo, tu universidad tiene una serie de proyectos, todavía creo que no puedes exhibir en lo estadístico solamente, ¿no? Gran cantidad de números, porque hace falta más tiempo, porque no se puede ser perverso, ¿no? Recuerdo, y perdóname que me extiendo mucho, recuerdo en la época de Roldós, Jaime Roldós, que apenas estuvo un poquito más de un año, pero ahí hubo un enorme esfuerzo de campañas de educación, ¿no? Y los medios empezaron a evaluar al año cuál había sido el rendimiento de la reforma educativa. Y yo decía, pero qué perversidad, ¿no? ¿Cómo se puede juzgar al año cuáles son los efectos de una reforma educativa? Eso necesita muchísimo más tiempo y necesita que la sociedad sepa sostener todos esos procesos. ¿Lo ves así? A ver, yo creo que como sistema de educación superior hemos mejorado muchísimo. Hemos dado saltos cualitativos. Todo el programa de becas que impulsó a cantidad de profesionales jóvenes, otros no tan jóvenes, a hacer sus doctorados, sus maestrías, casi todos, o el 90% en el extranjero, yo creo que ha dado frutos interesantes. Pero yo creo que ahora estamos en otro momento. Ajá. Creo que necesitamos producir un conocimiento propio. Todos nosotros hicimos nuestras maestrías y doctorados afuera, los que estamos ahora dirigiendo las universidades, tenemos nuestros doctorados y produjimos conocimiento nuevo sin duda, pero siempre que uno sale, empieza a servir a proyectos de investigación sin duda interesantes, pero que están resolviendo problemas distintos a los que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que ahora tenemos que hacer las universidades? Plantearnos que debemos permanentemente producir un conocimiento local, riguroso, de altísimo nivel que resuelva nuestros problemas. Y para eso están los doctorados. En el caso de la Universidad de Cuenca, nosotros hoy por hoy tenemos 4 doctorados en recursos hídricos, recursos naturales renovables, ciencias de la computación y sostenibilidad con una mención en postdesarrollo. El primero ya ha graduado a más de una decena de doctores que están estudiando el páramo andino. Entonces somos nosotros los más expertos del mundo en temas de páramo andino. Y es obviamente un tema que a nosotros nos interesa, el tema del agua, pero a nivel del páramo andino. En cuanto a recursos naturales renovables, estamos ya con 10 estudiantes avanzando en sus tesis doctorales y sacando resultados muy interesantes en temas de energías renovables,
también en temas de agua y en temas de biodiversidad. En cuanto a ciencias de la computación, vamos a ir con tesis de computación aplicada. Y después de estos 4 doctorados vienen 3 más que están ya en proceso de aprobación, uno en educación, otro en ciudades, y en espacio, en población, en biociencias. Lo interesante de estos doctorados es que nos permiten justamente atraer talento. A mí me encanta pensar que Cuenca, la Universidad de Cuenca, la región, se convierte en un polo de atracción de talento, no solamente a nivel del Ecuador, sino a nivel andino, a nivel latinoamericano y, ¿por qué no, a nivel del mundo? Actualmente lo que nos sucede es que estamos enviando talento a otros lados. Hay una fuga de cerebros permanente en todos los sectores y niveles económicos. La fuga de cerebros no es solamente de la gente pobre, es también de la gente bien formada y que tiene otro nivel económico, ¿no? Entonces es urgente que nos replanteemos este tema. Y ahí están las universidades. Es el único lugar en donde puede suceder realmente esto. Imaginemos cómo sería si Cuenca, la Universidad de Cuenca, es de este polo de atracción de colombianos, peruanos, brasileños, europeos, que vienen acá a estudiar nuestra realidad, a incluirse en nuestros proyectos para justamente empezar a resolver problemas. Ahora, una tarea pendiente, a más de esta, en las universidades y muy urgente a resolver, es el tema de la divulgación. Actualmente producimos ciencia, sí, publicamos papers en revistas indexadas de alto impacto, hemos mejorado muchísimo en eso, pero la deuda pendiente es traducir ese lenguaje científico de alto nivel a un lenguaje que pueda estar al alcance de toda la ciudadanía, porque hay que tomar decisiones radicales, por ejemplo, frente a la crisis climática, frente al cambio de la matriz energética, pero esos cambios implican cambiar los hábitos, cambiar el modo que vivimos, y por lo tanto la gente común, que no necesariamente es académica, ni tiene por qué serlo tampoco, tiene que entender. La divulgación de la ciencia es una tarea pendiente, al igual que la construcción de política pública a partir de la investigación de alto nivel. Entonces, creo que las universidades nos debemos de enfocar en esto, producir conocimiento, construir política pública y poder divulgarlo a nivel de toda la ciudadanía. Cuando uno lee lo que ha pasado en otros contextos con la ciencia, estos grandes pensadores que ha tenido el llamado Occidente, estoy pensando en el siglo XVIII, siglos XIX, por ejemplo, el surgimiento del romanticismo alemán, que se sustentó en cumbres tan grandes como Goethe, por ejemplo, ¿no? Poeta, pero Goethe investigaba, le encantaba la investigación científica. Y entonces había una como relación, un empate entre la ciencia, esta ciencia exacta, que necesita de microscopios, que necesita de laboratorios, y la poesía, por ejemplo, ¿no? Se hacían empates en eso. ¿Piensas en cosas así? Sí, a ver, algo que es sumamente importante, que creo que vale la pena también decirlo aquí, es que la institución universidad, no solamente la de Cuenca o la del Ecuador, la institución universidad es una institución que está en crisis. Es una institución que está en crisis porque en el siglo XXI, frente, por ejemplo, a la transformación digital, a la cuarta revolución industrial, que es la educación 4.0, basada justamente en la inteligencia artificial, en el blockchain, en el Internet de las cosas, en fin, empieza a quedarse un poco rezagada. Hay un gran riesgo de que nos convirtamos en una institución obsoleta en pocos años. Pero para que esto no suceda, porque la universidad tiene muchas virtudes y valores, nos tenemos que poner al ritmo de los tiempos. Y entre otras cosas está la interdisciplina, no dejar a nadie atrás. Todo este tema de lo virtual, de lo tecnológico, lamentablemente podría, si no cuidamos y no protegemos a todos, dejar a media humanidad atrás y solamente unos pocos seguir adelante con todo este tema, ¿no? Entonces, ahí entra el tema de la interdisciplina y la importancia del arte, por ejemplo. Justamente el arte es el que nos permite construir nuestro sentido en un mundo que parece que no tiene sentido, ¿no? ¿Cómo construimos este sentido desde el arte, desde las humanidades? Entonces, a pesar de este desarrollo exponencial de la tecnología y de esta capacidad solo lineal del ser humano de aprender, tenemos que esforzarnos por reforzar las humanidades y el arte, justamente en este proceso interdisciplinar. Creo que poco a poco todas las universidades van a tener que reestructurarse.
ya no van a poder funcionar en facultades, carreras, grupos, en fin. Vamos a tener que reestructurarnos, vamos a tener que dejar de lado, por ejemplo, el muy conocido perfil de egreso. Nosotros ahora para aprobar una carrera tenemos que redactar un perfil de egreso. Es decir, cogemos a los estudiantes de 18 años diversos y les metemos en una suerte de embudo y cuando egresan y les graduamos, todos tienen que tener el mismo perfil. Eso es obsoleto ya. Cada estudiante, cada persona debe tener una formación de acuerdo a su propio talento y a sus propias posibilidades también intelectuales, capacidades, gustos, en fin, ¿no? Entonces, imaginémonos a futuro, a corto plazo, un violinista experto en sistemas informáticos o un sociólogo que también sabe de ciencias de la salud, o imaginémonos un arquitecto experto en antropología, cosas así, ese tipo de perfiles que se van a poder forjar justamente por la presencia de la virtualidad, por la presencia de esta autoformación que cada vez va a estar más al alcance de todos, ¿no? Todos y todas. La presencia del mismo metaverso, esta inmersión dentro de este mundo virtual, pues va a permitir todas estas posibilidades. Ahora, todo eso sin nunca dejar la presencialidad, porque la universidad no es solo producir conocimiento o aprender cosas. La universidad es el espacio en donde construyes ese pensamiento crítico, construyes las redes humanas, construyes esas redes profesionales, conoces a ese profesor que luego va a abrirte un espacio de trabajo, conoces a ese compañero con quien vas a hacer un trabajo en grupo y luego tal vez trabajes juntos. Conoces también a las novias y novios. En la universidad muchos chicos hacen pareja y son parejas que luego pueden durar toda la vida o no, pero son esos espacios que no se pueden dar a nivel virtual. Entonces yo soy una gran defensora de la virtualidad, la transformación digital, en fin, pero defendiendo siempre también esa posibilidad del encuentro entre todos y todas que la universidad da. Además, la universidad pública, al abrir las puertas a esos sectores empobrecidos, vulnerados, también les brinda una oportunidad de conocer otros mundos y de plantearse otros futuros posibles. La Universidad de Cuenca, por ejemplo, hoy por hoy tiene 6 campus, tiene un centro deportivo con una piscina hermosa, tiene unos jardines espectaculares, unos laboratorios de primer orden, unos edificios realmente de una arquitectura de altísimo nivel. Qué lindo que todos los sectores sociales estén usando esos espacios de manera intensa, todo el rato, de mañana, de tarde, de noche, y que de ahí obviamente vayan ya a servir a la sociedad habiendo tenido esa experiencia física de contacto entre todos y también de uso y aprovechamiento de los campus universitarios. Cuando describías ese perfil de egreso, no sé por qué, pero se me vino a la cabeza una imagen de una película que muy conocida, The Wall, de Pink Floyd, los martillos caminando, ¿no? Todos uniformizados y construyendo una horrorosa sociedad en donde lo distinto no tiene cabida, lo distinto tiene que ser reprimido, ¿no? Por suerte que se esté quedando atrás ese perfil del egreso. Cuando hablas universidad viene de universal, ¿no? Todos deberíamos estar envueltos por la universidad, pero hay realidades. Cuando piensas en un muchacho o una muchacha del sector rural, por ejemplo, que va a estar en desventaja al momento de ingresar a la universidad, va a estar en desventaja porque no tuvo todas las herramientas disponibles para hacer su bachillerato. ¿Qué puede hacer la universidad en esos casos? Bueno, en primer lugar, yo soy una defensora de que la universidad tiene que abrir sus puertas a muchos más estudiantes, con una oferta formativa más diversa. Pero hay que dejar muy claro, y en esto sí quiero ser enfática, que para abrir más cupos necesitamos más presupuesto. No Claro. se trata de masificar la educación, no se trata de traer a todos los chicos que hoy por hoy no tienen la oportunidad a sentarse en un aula para que no estén delinquiendo afuera, como hemos escuchado a veces mencionar. Se trata de que vengan a adquirir una formación de altísimo nivel. Entonces,
necesitamos como sociedad defender esos recursos que la educación pública necesita. Necesitamos más recursos porque nosotros sí podemos hacer, por ejemplo, 2 o 3 jornadas de clases, no solamente en la mañana, sino en la tarde, en la noche, aprovechando lo que ya tenemos de esa infraestructura, esos laboratorios, de esos jardines, de esas canchas, etcétera. Eso por un lado. Abrir más cupos. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Hay una gran brecha a nivel en el bachillerato. Las zonas rurales están en gran desventaja y no tienen casi ninguna oportunidad de entrar a través del examen que antes estaba centralizado en la CENESID y que ahora esa competencia se ha pasado parcialmente a las universidades y sin recursos extras, no tienen, decía, casi ninguna posibilidad de ingresar. Y aquellos que logran ingresar, les resulta absolutamente difícil mantenerse en la universidad durante 4, 5 o 6 años para poder graduarse. ¿Qué está haciendo la Universidad de Cuenca? Y creo que son iniciativas que sí podemos hacer a nivel de todas las universidades públicas. Tenemos hoy por hoy 2 programas. El uno que le hemos denominado Jóvenes Rurales. Este programa es un programa sumamente interesante que permite a los estudiantes de la ruralidad nivelarse para poder dar un examen con más probabilidades de pasarlo. No podemos garantizarles un cupo, eso obviamente no podemos, pero sí podemos darles un empujón a través de cursos virtuales y de tutorías personalizadas. Este esfuerzo la Universidad de Cuenca lo está haciendo sin recursos extras, pero lo está haciendo. El otro que se llama Prepárate U Cuenca, que justamente está abierto hoy para que todo estudiante, bachiller de este año próximo a graduarse o bachilleres de años anteriores que quiera intentar entrar en la universidad, pueda también nivelarse en las 4 áreas de conocimiento sobre las cuales va a versar este examen de ingreso, al menos en el caso de la Universidad de Cuenca. Son posibilidades de nivelación. Ahora, ¿qué más hacemos? A estos jóvenes rurales, por ejemplo, que han logrado entrar, porque esta ya es nuestra segunda edición, los que entraron el año anterior, les tenemos, vemos quién logró entrar y les damos becas para que puedan mantenerse. La Universidad de Cuenca invierte más de $1 millón en becas anualmente para justamente ayudar a que los sectores más empobrecidos que logran entrar se mantengan en la universidad. Eso para nosotros es una prioridad. Es una prioridad. Y tenemos también un proyecto que esperamos lanzar ya desde el mes de septiembre, que es un proyecto de formación técnica tecnológica para justamente la ruralidad. Nosotros, a través de las políticas de cuotas, vamos a poner una suerte de acción afirmativa para aquellos jóvenes que provengan de la ruralidad. Y este proyecto se trata de que de lunes a viernes tú haces las clases online, con un profesor, son clases sincrónicas, otras asincrónicas, de lunes a viernes. Pero el sábado, a través de un convenio que esperamos firmar también con la prefectura de la SUAY, los chicos vienen a los campus de la Universidad de Cuenca, se conocen entre ellos porque son estudiantes de los diversos cantones de la provincia de la SUAY, se conocen, hacen redes entre ellos, utilizan nuestros campus, reciben clases presenciales, se quedan a dormir en Cuenca el día sábado en las casas de estudiantes regulares de la universidad. De ese modo también hacen red con estudiantes que ya están en los programas regulares de la Universidad de Cuenca, hacen clases el día domingo y regresan a su comunidad. De ese modo no necesitan venir a Cuenca a vivir, pueden seguir viviendo y trabajando en sus comunidades, pero están adquiriendo una formación universitaria. Están haciendo estas redes que les van a posibilitar luego a tener trabajos y hacer más cosas y salir adelante. Entonces, ese es un proyecto interesante que lo planteamos ya hace 2 años, pero el CENESID nunca nos abrió la posibilidad de hacerlo. Pero en esta ocasión que tenemos nosotros como universidad este espacio que se llama política de cuotas en el examen de admisión, pues vamos a priorizar a estos estudiantes para esta formación técnica y tecnológica. ¿Y qué piensas de la institucionalidad del Estado cuando mira a las universidades? ¿Se ha fortalecido, se ha debilitado? ¿Corresponde a esta etapa de la visión política económica que hoy estamos viviendo? Yo me pronuncio abiertamente en contra del neoliberalismo por lo cruel que resulta para los sectores pobres. Me pronuncio casi diciendo que la próxima vez el Tribunal Electoral tendrá que calificar a una candidatura, cualquiera que ésta sea, hombre o mujer, siempre y cuando su plan de gobierno sea pro pobre. No es posible que América Latina siga
desarrollándose, entre comillas, con tales niveles de inequidad, ¿no? ¿Qué piensas tú de la institucionalidad que mira al Estado como el enemigo? Hay que achicarlo, creando estas terribles paradojas, achicarlo mientras más necesitamos agrandarlo. Eh, Obviamente estoy totalmente en contra y quiero contarte una experiencia muy triste que he tenido en los días anteriores. No sé si todo el mundo sabe, pero aquí vale la pena también contar que aunque las universidades recibimos de un fondo que se llama FOPEDEUPO, que es un fondo que se nutre de un porcentaje del IVA que todos aportamos y un porcentaje del impuesto a la renta, este fondo que se llama FOPEDEUPO sirve para repartir a todas las universidades públicas. Entonces, vale también aquí enfatizar, mientras más universidades hay, recibimos menos, porque el pastel no suele crecer. Entonces, es un solo pastel que cada vez se reparte entre más. Entonces, nos dan esta asignación, a pesar de que está reducida. Nosotros no hemos llegado ni siquiera al nivel del 2019. Eso también es importante que la ciudadanía sepa. Las universidades estamos con presupuestos recortados, presupuestos reducidos y ni siquiera se comparan al del 2019. No hablemos de incremento, ya eso sería realmente una fábula. Entonces, comentaba que con este presupuesto reducido, tampoco tenemos la libertad para gastar. Y una de las experiencias muy tristes que empecé comentándote en los días anteriores es que el Ministerio de Finanzas, de Economía y Finanzas del Ecuador, con esta visión de que el Estado tiene que reducirse, nos impide, en primer lugar, contratar y particularmente nos impide contratar a trabajadores que tienen contratos colectivos. Entonces nos han dicho explícitamente, usted no puede contratar a ningún trabajador más porque ellos además están en contratos colectivos y además pueden hacer bulla, ¿no? Pueden hacer cualquier lío. Eso a mí me ha molestado sobremanera, he reclamado, he alzado la voz sobre este tema, porque nosotros necesitamos trabajadores al interior de la universidad. Son justamente ese personal que nos ayuda a dar mantenimiento a las edificaciones, a cortar el llano, a sembrar plantas, a coger la gotera, cuando hay una trizadura, cuando hay que mover un mueble. Es decir, necesitamos ese personal y nos han prohibido. Es decir, tenemos la plata, lo hemos planificado, tenemos la necesidad, hay personas que necesitan ese trabajo y sin embargo el ministerio ha dicho no, justamente con esta visión de que el Estado tiene que ser totalmente reducido. Ya hemos visto cómo está la salud pública por reducir el Estado, ya hemos visto cómo está la educación pública en muchos casos, aunque nosotros hacemos este esfuerzo por seguir manteniendo esa calidad que nos ha caracterizado, pero ya hemos visto cómo están las vías. En el caso de Cuenca y la región sur del Ecuador, tenemos vías destrozadas. Cuenca y el Azuay está prácticamente aislado del Ecuador, ya no hay paso por Alausí. Otra vez. Exacto. Entonces, me opongo totalmente a eso. Yo creo que el Estado tiene que tener el tamaño que necesita tener, ser eficiente, obviamente, pero cubrir las distintas necesidades. Y en este caso particular, la educación pública tiene un potencial como sociedad. Si pensamos que la sociedad se desarrolle, necesitamos de educación y por lo tanto no es un gasto, es una inversión lo que hace el Estado en educación. Ahora, María Augusta, hemos también destacado que eres la primera rectora de esta universidad, la de Cuenca, universidad pública, que ha transitado por 3 siglos en la vida del Ecuador, 19, 20 y 21. ¿Qué puede esperar en general la sociedad ecuatoriana, particularmente la Azuaya y todavía cerrando más la de Cuenca? ¿Qué puede esperar de una rectora mujer? ¿Qué va a pasar? Hay ciertos temas a los cuales les pondrás mucho más énfasis. Esta sociedad necesita, no es ser tolerante, esa palabra a mí no me gusta. Esta sociedad necesita reconocer a las otras, a los otros, necesita reconocer las otras diversidades. ¿Qué pasa con una mujer trans, por ejemplo, en una sociedad que tiende a maltratarla? Me pasaban el dato el otro día. ¿Cuál es la esperanza de vida por esos maltratos de una persona trans? 30 años, porque va a encontrar pronto a través de una agresión, de un maltrato, el fin de su existencia física.
¿Qué puede esperar una sociedad de una rectora mujer con esos niveles de conocimiento que tú tienes? Bueno, debo contarte que hace 2 años estoy ya a cargo del rectorado de la Universidad de Cuenca. Cuando me presenté, algunos compañeros muy cercanos y muy pro mujeres, obviamente, decían que Cuenca no está preparada. Cuenca no está preparada para una rectora mujer. Obviamente se demostró que la Universidad de Cuenca está absolutamente preparada para tener una rectora mujer. Ahora, ¿qué significa estar preparado? Que yo esté ahora de rectora no es en ningún caso un triunfo individual. Este es un triunfo de las mujeres que durante décadas, por no decir siglos, han estado abriendo caminos, han estado presentes en la vida académica, no en el número que nos hubiera gustado. Sin embargo, han estado ahí abriendo ese camino, luchando, la primera estudiante, la primera presidenta de la FEUE, la primera docente, la primera investigadora, la primera decana, la primera vicerrectora y obviamente aquí la primera rectora de la universidad, ¿no? Entonces, es abrir caminos. Nos faltan muchísimos caminos por abrir. La universidad no es una burbuja aislada de la sociedad. Todos los males de la sociedad también se reproducen al interior de la universidad, pero hemos caminado. La Universidad de Cuenca es una de las únicas universidades, no solo del Ecuador, de América Latina, que tiene hace décadas ya una carrera de género, por ejemplo. Hemos tenido maestrías que tratan el tema de género. Tenemos varios grupos de investigación que están estudiando este tema. Hoy por hoy, ya en estos 2 años, hemos logrado aprobar al interior de nuestra universidad, en el Consejo Universitario, un plan de transversalización del enfoque de género. Hemos logrado justamente hace 2 días aprobar ya un nuevo orgánico funcional de la Universidad de Cuenca, institucionalizando este espacio que ahora se va a llamar Igualdad de Oportunidades y que tiene a su cargo la implementación del plan de transversalización del enfoque de género, del plan de igualdad de oportunidades. Hemos creado un comité de igualdad de oportunidades con todos los actores y actoras de la universidad que están trabajando estos temas para tomar decisiones, para ser los veedores de cumplir esta equidad de género al interior de la universidad, porque este no debería ser un tema por ser una rectora mujer, sino tiene que ser un tema que ya quede institucionalizado en la Universidad de Cuenca, más allá de quién venga a futuro, sea hombre o mujer, ¿no es cierto? Entonces hemos dado pasos sumamente importantes. En el plan de transversalización me gustaría contarte que tenemos 3 patas importantísimas y fundamentales. La primera, que quizá es muy novedosa, es la incorporación en las mallas curriculares, en los contenidos de las materias que damos en todas las carreras, contenidos de género, de equidad, de igualdad de oportunidades. La segunda, que también es fundamental, es el tema de prevención de la violencia. Desnormalizar lo que hasta hace poco era normal, de construir esa mirada patriarcal que antes nos generaba hasta gracia en algunos casos, ¿no? Pero que hoy es absolutamente inaceptable. También sancionar, hemos sancionado por primera vez en la historia de esta universidad cuando luego de procesos de investigación serios y rigurosos se ha determinado que lo ameritaban, ¿no? Pero lo que yo más querría es que nunca más tengamos que sancionar, porque nunca más tengamos casos de violencia de género al interior de la institución. Y el tercero, y quizá más importante, son los procesos de capacitación, de sensibilización de toda la población, hombres y mujeres, y no solamente de los profesores y estudiantes, también del personal administrativo, trabajadores, personal de seguridad, de limpieza. Todo el mundo tiene que ir aprendiendo estas cosas. Entonces, hemos avanzado muchísimo. Creo que hay mucho por hacer todavía, pero estamos por un camino certero y yo estoy además muy esperanzada que ahora estos cursos que estamos produciendo desde la Universidad de Cuenca se puedan generalizar a las otras universidades del Ecuador para que ellos también vayan dando pasos importantes. Hay muchas universidades que sí lo han dado, hay otras que todavía les queda un poquito más por caminar, pero creo que si nos vamos de la mano, entonces podremos en algún momento hablar ya de una real equidad. Vamos terminando porque debo de ser respetuoso con tus tiempos, pero me quedan dos cositas más. La primera, muy cercana a la universidad todavía, porque se habla, por ejemplo, mucho de la universidad indígena. Y yo me pregunto, a ver, ¿qué tenemos que hacer para tenerla? A través de políticas demagógicas no va a ser, no lo vamos a lograr. Estoy pensando en el edificio de UNASUR que se entregó para un proyecto disque universitario indígena, ¿no? Doloroso desde mi punto de vista, porque lo que tenemos que hacer en este momento de la historia es tratar de recuperar
UNASUR y que Quito vuelva a ser la capital de América del Sur, ¿no? Eso es lo que tendríamos que hacer si somos serios con un proyecto político. Y por otro lado, pienso que el conjunto de universidades públicas que tú ya nos has contado es un universo de 30 universidades que no son capaces de presentar una malla que trabaje temas específicos que le interesan al mundo indígena y abrir esas universidades y convocar a esos hombres y mujeres de ese mundo que es también mi mundo, porque me interrelaciono, y que la universidad se abra para ellos también. Sí, este es un tema muy importante, además lo hemos estado debatiendo en los últimos meses. A mí en general me parece muy peligroso y va en detrimento de las propias comunidades indígenas el tratar de hacer una ley solo para indígenas o solo para instituciones indígenas, porque de algún modo, y aunque parezca paradójico, podrían quedar segregadas del resto de universidades públicas, que somos 30. Es decir, si hacemos una ley particular solamente para las universidades indígenas, se convierte en una suerte de gueto. Sí, quizá podemos poner eh, eh, menos controles, menos rigor en algunos temas, menos requisitos para tal o cual cosa, pero se quiera o no, se convierte en un gueto. Y no hay nada peor que un gueto. Quizá ahora puede parecer que eso es un triunfo. Pues no, no es un triunfo. ¿Qué sí sería un triunfo? Que esas 30 universidades públicas que ya existen incorporemos de manera seria, de manera sostenida esta mirada intercultural, esta mirada plurinacional. Y eso obviamente va a demandar de un esfuerzo fuerte, de una política educativa, de un modelo educativo especial. Y justamente ahí entra este tema de que universidad es pluriversidad, son muchas miradas, no solamente la mirada europea, eurocentrista que ha caracterizado nuestra ciencia. En el caso de la Universidad de Cuenca, estamos por aprobar un departamento intercultural. Hemos hecho ya muchos proyectos a nivel de salud, a nivel de filosofía, a nivel de educación en los temas interculturales, pero me parece que tiene que ser mucho más lo que hagamos. E igual que la transversalización del enfoque de género tiene que transversalizar, perdón, que redunde toda la formación, así también esta mirada intercultural. Tiene que atravesar la ingeniería, tiene que atravesar la arquitectura, tiene que atravesar la antropología, tiene que atravesar el derecho, tiene que atravesar todas las áreas de formación. Entonces, no es suficiente con tener una o dos universidades en donde se plantee el mundo intercultural, tienen que ser en todas las universidades del Ecuador, incluidas las privadas, pero al menos comencemos por las públicas. Es por ahí por donde tendríamos que construir esta política educativa que me parece fundamental para hacer un conocimiento propio, local, desde el sur, desde nuestra propia mirada andina, es básico, pero tenemos que hacerlo desde todas las universidades públicas. La buena vida solo así la vamos a poder construir en efecto, ¿no? El buen vivir, el summa causai, en fin, esto del que hemos venido hablando por influencia de buena parte del mundo indígena, ¿no? Y que yo también como Mishu, si vuelvo a la universidad, ya no, ya me pasó ese tiempo, y tengo compañeros indígenas, yo me nutro de ellos también. Y es importantísimo lo que acabas de decir sobre la guetización porque allá ellos y allá y acá yo. ¿Y cuando nos interconectamos? Cuando me contamino con sus visiones del mundo y yo lo puedo contaminar a ese otro. En fin, por lo menos creo haberte entendido perfectamente bien, a pesar de todo, a pesar mío. Quiero hablar de cine un ratitito, porque te sé hermana de Tania, ¿no? Tania Hermida, esta cineasta ecuatoriana que estudió en Cuba, que nos ha propuesto películas que nos hicieron sentir con mucha emoción, por ejemplo, ¿Qué tan lejos? A pesar de que ahí había una advertencia, ¿no? Oye, cuídate de los cuencanos. Eh, y en el nombre de la hija, que quizá tenga mucho de autobiografía, en fin, ¿cómo ves el cine de tu hermana? Bueno, mi hermana y yo somos muy cercanas. Desde niñas crecimos juntas. Tenemos otra hermana que es un poquito menor, con quien también somos muy cercanas.
pero claro, con mi hermana Tania tenemos una suerte de complicidad muy especial. Ella siempre fue artista. Desde que muy pequeñas ella escribía maravillosamente, hacía poesía y luego obviamente se decantó por el cine. Creo que sus películas muestran mucho de lo que es el Ecuador, sin duda, pero también muestran mucho de estas contradicciones que quizá un cierto sector social del Ecuador pudimos vivir en los años 70, en los años 80. Particularmente la película En el nombre de la hija, retrata muchas contradicciones que nosotros tuvimos de niñas en nuestra propia familia, ¿no? Desde un padre que era más progresista hacia unas familias que eran más curuchupas, familias cuencanas más curuchupas, pero bueno, esas contradicciones que se fueron saldando a lo largo de la vida nos convirtieron en las mujeres que hoy somos, ¿no? Yo le respeto mucho a mi hermana, le considero además un ser especial, un ser de luz, como suelo decir yo, porque nos ha iluminado con las películas, nos ha ayudado a construir el sentido. Creo que el arte, el cine nos ayuda a construir ese sentido de la vida, del Ecuador y de nosotros como personas. Quiero también contarte que está a punto de lanzar ya su tercera película que se llama La invención de las especies. Va a ser una película hermosa, hermosa que se desarrolla en Galápagos y en los próximos meses tendremos noticias ya y esperamos que hacia octubre o noviembre esté en las salas de cine. Qué maravilla. Me haces pensar en un libro que no hace mucho he terminado de leer, La invención de la naturaleza, de una mujer, Andrea Wolf, y habla sobre Alexander von Humboldt, ¿no? Y también ahí te abrazas con un montón de personajes, pero son muy europeos, ¿no? Aunque claro, la parte en la que Humboldt vive en América Latina te conecta con un montón de cosas que las hemos vivido, que probablemente están en nuestra piel. Y la universidad puede auspiciar festivales de arte, cualquiera que sea esta expresión artística. Totalmente. Nosotros en estos 2 años hemos dado un impulso fuertísimo al arte y a la cultura y al cine. Nosotros también tenemos carrera de cine en estos 2 últimos años y a pesar de los problemas presupuestarios le hemos equipado a la carrera para que los estudiantes puedan realmente hacer sus prácticas. Tenemos además una hermosa orquesta sinfónica de la Universidad de Cuenca de altísimo nivel. Tenemos un teatro maravilloso, el Teatro Carlos Cueva, que es un teatro no solo de la universidad, es también para la ciudad. Tenemos un coro polifónico, tenemos un grupo de danza y ahora acabamos de lanzar ya y se inaugura el próximo mes un espacio que se llama el Epicentro Cultural, que es un lugar en donde vamos a promover las industrias culturales, vamos a promover talleres, laboratorios de innovación, pero en el arte y la cultura. Tenemos múltiples festivales también, exposiciones, tenemos un museo de la Universidad de Cuenca, así es que cualquier iniciativa es muy bienvenida. Apoyamos muchísimo el arte, creemos mucho en el arte para la construcción de una sociedad. Si fuese irrespetuoso, te seguiría robando más tiempo, ¿no? Por lo ameno de esta conversación, para mí, por lo menos, pero no, tengo que ser respetuoso, muy respetuoso de tus tiempos. Como rectora de la Universidad de Cuenca, me imagino, me parece que me ha constado un poco en esta búsqueda tuya, la enorme cantidad de reuniones que tienes, ¿no? Así que agradecerte muchísimo, María Augusta, por todo este tiempo dedicado a esta conversación. A ti, Javier, muchísimas gracias. Continúa siempre con estos programas, creo que nos nutren mucho. Gracias por ser un gran periodista y gracias por reinventar siempre los espacios. Hay que seguir reinventando. Cuando una puerta se ha cerrado, pues se abren siempre muchas más. Y quiero dar un abrazo grande a toda la ciudadanía que nos mira, que nos escucha. Esta conversación nos ha dado algo de luces sobre la educación superior, pero es un tema apasionante sobre el cual tenemos que seguir reflexionando y sobre todo tenemos que seguir haciendo cosas, tenemos que seguir haciendo cosas. Solo quiero darles un mensaje de esperanza. Sé que el momento que vivimos ahora como Ecuador es muy duro desde el punto de vista económico, social, político, ambiental, pero si nos juntamos, si construimos desde el presente un futuro mejor, las cosas seguro que pueden cambiar. Les quiero mandar un abrazo y te agradezco de nuevo, Javier. A ti, María Augusta, empato con lo que acabas de decir. El Ecuador no es eso. Ese no es el Ecuador. El Ecuador que soñamos, y no solo el que soñamos, el Ecuador de nuestros pies, ese que sentimos cuando estamos con los pies descalzos, no es ese.
El que tenemos hoy no es ese el Ecuador que nos corresponde. Encontremos al Ecuador que nos merecemos. Agradecerte, reiterarte el agradecimiento, María Augusta. María Augusta Hermida, rectora de la Universidad Pública de Cuenca, ha estado con nosotros aquí en Palabra Suelta. A usted siempre le agradecemos la compañía. Pásela bien.